Bien, como decía al comienzo del programa, ganó el chanta, es decir, Sergio Tomás Massa. Ventajita, como le dice Macri, y también del aprovechamiento que generó el sistema kirchnerista, que son concretamente los pobres. Los resultados saltan a la vista. Los últimos días generó el plan Platita, la estrategia del miedo y del apriete político. Decía correctamente Daniel Gataz, el impuesto a las ganancias, los bonos, la distribución de dinero, fueron vitales para el triunfo. Los 3 billones hicieron su efecto en forma, yo diría, silente, pero hubo 2 factores, a mi juicio, que traicionaron psicológicamente, que fueron concretamente el miedo y el apriete. Las palabras de Milei con armas, vouchers y ventas de órganos por un lado, y después por el otro la intimidación a intendentes en la provincia de Buenos Aires y a los gobernadores del norte por otro lado. La gran jugada de las tarifas del transporte llevó concretamente a explicar el escándalo de peculado que ocurrió en la capital porteña, en la capital federal. Otro dato, los 20 puntos de Kicillof, hablábamos recién aquí, en Buenos Aires, junto a los gobernadores, fue en términos políticos la secuencia de Macri en Córdoba para ganar las elecciones a presidentes. La pregunta es, ¿alguien vio venir todo esto? Yo creo que nadie. Decía Daniel Gataz que él había anunciado días antes que Massa podía ser el ganador de la elección. Hubo algunos que acertaron, ¿sí? Una empresa brasileña, el cuñado de Massa, Galmarini. Pero yo creo que ni Massa, hasta que llegaron los números, se lo creyó. Supo frenar a Milei, lo consiguió. Milei no creció desde las PASO, definitivamente. También hubo otro detalle que puede haber generado interacción protagónica, el llamado a la unidad nacional. Allí jugó con el argumento de 2 contrincantes opositores, en este caso Horacio Rodríguez Larreta y Juan Schiaretti, con herramientas que eran propias precisamente de estos 2 actores políticos. Ambos fueron impulsores de esa estrategia que Massa tomó para sí. Tal vez no se pueda probar, salvo con los números finales, que los votos de Horacio Rodríguez Larreta fueron a Massa teniendo en cuenta el resultado final de Patricia Bullrich. Juan Schiaretti pasó de 3 a 7 en la general, también tuvo importancia en el núcleo final, con el resultado final. Singularidades que yo creo que exigen un tratamiento adecuado de mucho más a profundidad del análisis. Dato al margen, recordemos, por las dudas, que Massa impulsaba el peronismo federal junto al gobernador de Córdoba, es decir, había contacto directo entre ambos. Entonces, yo creo que si vamos a lo concreto, no fue la economía, la inflación, los pobres, la emisión, el déficit, el dólar blue, el peor ministro de Economía, la inflación, 140%, Insaurralde, el chocolate Rigó. No fue la economía y la corrupción. La gente no se fijó en eso. Fue la política, estúpido. La política. No hay otra forma de entenderlo. La degradación cultural que ha llevado al kirchnerismo a aprovecharse de la pobreza como menos es miserable. Hay que agregar un dato más para noviembre. Se murió la grieta, dijo Massa, y
no habló de las figuras del kirchnerismo. ¿Fue un agravio a Cristina Fernández y Máximo Kirchner? Muchos lo vieron así. Viniendo de Massa, es creíble. ¿Por qué? Porque Massa es el espejo más incómodo de los argentinos. Un tipo canchero, aventajero, contradictorio y corrupto. Lo decía también Gregorio Hernández Maqueda, con altas chances de ser el próximo presidente de la Nación. ¿Qué más se puede agregar? Esto lo escribe Cristian Sanz, periodista y autor de Massa Confidencial. Una exacta definición de la personalidad del candidato, que hoy busca voto, como decíamos, en una supuesta unidad nacional poco creíble, que se haga corresponsable del desastre socioeconómico que vive el país. Es la verdadera trampa que de alguna manera maneja Sergio Massa. El lunático buscando restañar las heridas que dejaron sus blasfemias en Juntos por el Cambio. Un verdadero desquiciado. Pero vayamos a la oposición también, que acá hay mucho para ver. La interna feroz que impulsó, que lo hablábamos con Hernández Maqueda, Bullrich dejó secuelas. Larreta Bullrich dejó secuelas. Hay un responsable mayor que debió tener la conducta del liderazgo como expresidente. Se llama Mauricio Macri. La indiferencia de Macri, el ninguneo a Larreta cuando éste decidió lanzarse, ordenar la tropa, jugar al gato y al ratón con Milei y Bullrich, fue una actitud al menos despreciable. Terminó por condenar a Juntos por el Cambio a la hoguera. Prefirió el bridge y la FIFA a cualificar y cuantificar el movimiento que armó y que lo llevó a la presidencia, y que tal vez puede volar por los aires o por el aire en los próximos tiempos. Massa ya se encargó de dirigirse a los amigos radicales manejando la ambulancia para recoger a los heridos que ha dejado la Unión Cívica Radical o Juntos por el Cambio. Dejarse seducir por Milei o Massa es renunciar definitivamente a las convicciones. Pero el hambre en la política y la pobreza no entiende que la caridad es muchas veces humillante. Hasta la semana que viene.